Libelium surge de observar en el mercado la tendencia a querer conectar el mundo físico con el mundo digital, con Internet. Estamos en el mercado de Internet de las cosas, que hoy conocemos como una cuarta revolución industrial. Un viñedo para saber cuándo tenemos que regarlo o echar fertilizantes, el pavimento de las calles para saber qué plazas de aparcamiento están libres, o las farolas para que monitoricen los niveles de contaminación que hay en el ambiente y nos lo digan, y comunicarlo con Internet. Libelium hace toda esa parte, es decir, desde diseñar el sensor que sirve para captar todos esos datos hasta todas las conexiones necesarias para que eso llegue a la nube, a Internet. Y a partir de ahí, lo que es la explotación de esos datos y la transformación en información, que es cuando realmente empiezas a extraer valor, esa parte la hace toda nuestra red de partners. Nuestro valor diferencial y además totalmente único hasta la fecha es que nosotros hemos visto el mercado desde un punto de vista totalmente horizontal. Hemos conseguido hacer una tecnología base que puede aceptar cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de protocolo de comunicación y conectarse además con cualquier sistema de información. Nosotros tenemos conectores que hacen que nuestra información llegue al cloud de Amazon, al de IBM, al de Microsoft y al de otros 40 y tantos partners más que tenemos en nuestro ecosistema, ¿no? Eso hace que las posibilidades de desarrollo y de economía de escala sean increíbles. Solo lo consigues si tu modelo de negocio está pensado para permitir que otros entren en el proceso y en la cadena de valor. Nosotros estábamos en el último año de carrera y mi socio, a través de lo que él estaba viendo en su proyecto, pues llegó a conocer esto de las redes de sensores inalámbricas y de ahí surgió la idea de montar una empresa para explotar esta oportunidad. Nos hicimos spin-off de la Universidad de Zaragoza, un sello de validez, de calidad de cara al exterior, ¿no? Aparte de ese afán de presentarnos a premios que nos podían ayudar también a darnos a conocer y al final buscábamos pues el construir una red. Éramos dos personas recién salidas de la universidad, sin ninguna experiencia laboral, pero sin ninguna red de contactos, y eso sí que es duro. Tuvimos la suerte de entrar en el mercado en un momento súper inicial, y eso nos daba tiempo, nos permitió desarrollarnos en dos velocidades, y lo que hicimos fue capitalizar los resultados tempranos de la I+D en un mercado secundario, es decir, nosotros queríamos orientarnos a la parte B2B desde el primer momento, pero los primeros prototipos que ya eran funcionales los empezamos a comercializar para makers, para universidades, para gente que quería hacer educación y formación, a través de otra marca lateral que nos permitía empezar a hacer caja muy rápidamente y que no tenía las exigencias de desarrollo que iba a tener un producto B2B. Nosotros nunca hemos internacionalizado la empresa porque siempre la concebimos como una empresa global. Entonces, desde el primer momento teníamos que hacer una web. Toda la información que hemos generado ha estado en inglés para que pudiera acceder al mayor público posible. Cuando estábamos haciendo la primera versión de nuestro producto, pues desde el primer momento nos planteamos el sacar mínimo marcado CE, marcado FCC, IC y también la parte de Australia. A día de hoy estamos unos 55 empleados, tenemos una inversión de más de 1 millón de euros al año en I+D, lo cual supone pues, prácticamente el 20% de nuestra facturación, que es una auténtica bestialidad, ¿no? Y tenemos un nivel de facturación en torno a los 5 millones de euros, de los cuales exportamos el 90%. Y hemos hecho varias misiones comerciales con ICEX, varias de ellas han sido durante este año, una de ellas fue a
a Filipinas y toda la zona de sudeste asiático, donde además de estar tan lejos, la parte local pesa todavía más en esos mercados, y el poder acceder rápidamente a una agenda de contactos es clave, que ese trabajo lo puedes ahorrar. Realmente Libelium es una empresa internacional que ha sido capaz de poner nuestra tecnología en más de 120 países, con lo cual es cierto que tenemos la capilaridad como para llegar internacionalmente a muchas partes del mundo. Pero tendría que resaltar como mercado principal y más natural Europa por cercanía, donde el año pasado hicimos el 50% de nuestro negocio, y porque seguramente políticamente y culturalmente estaban más preparados para proyectos IoT, y se repartiría el 25% restante, 25% en América, 25% en Asia. La zona geográfica que más nos está sorprendiendo en crecimiento es Asia y Oceanía. Es donde en los últimos años vemos el crecimiento más constante. Es un mercado con muchas posibilidades de fabricación de componentes tecnológicos. Pero como digo, creo que hasta ahora nos hemos diferenciado mucho de un tipo de tecnología que está basada en precio, en simplicidad, y nosotros vamos a un producto mucho más complejo, de alto valor añadido, que nos permite tener esa diferenciación también en precios. Nos encontramos muchos competidores por vertical, muy especializados en agricultura, o muy especializados en agua, o muy especializados en parking, pero no nos encontramos uno que sea capaz de abordar horizontalmente tantas verticales, con lo cual creo que la estrategia de Libelium, que ha sido focalizarse en desarrollar una plataforma muy horizontal, integrando cuantos más sensores mejor, cuantos más protocolos de comunicación mejor, enviando los datos a cuantas más plataformas en la nube mejor, esa interoperabilidad nos ha dado una ventaja competitiva frente a otras empresas que pueden ser muy buenas en lo que hacen, pero exclusivamente en un tipo de proyecto. Actualmente damos todos nuestros servicios focalizados aquí en los headquarters en Zaragoza. Pero contamos con un canal importante. El principal es el canal de distribución. Ahora mismo en torno a 40 empresas en todo el mundo están trabajando, dando soporte ya localmente para la tecnología de Libelium, y aparte tenemos un canal de partners que también nos ayuda a mover esta tecnología. Inicialmente pensamos que era la manera en la que podíamos estar centralizando un buen soporte en una tecnología tan novedosa. Creemos que es muy importante concienciar, formar y mantener un canal, y eso lleva un tiempo. Seguramente llegaremos a un momento en el que solo trabajaremos con canal, o que llegaremos a decidir crear sedes representativas en países representativos de cada continente. Pero de momento, y con el tamaño que tenemos, nos manejamos bien así. Nosotros tenemos muy balanceado el mercado, más o menos un 50% de nuestros equipos van a proyectos cuyo cliente final es administración pública, movilidad, parking, monitorización de contaminación tanto ambiental como acústica, optimización de costes, luminarias, parques y jardines y demás, son las aplicaciones estrella, y el otro 50% es privado. Y dentro del privado hemos visto que clásicamente ha habido un gran boom en la parte de agricultura de precisión, porque los retornos de inversión se ven muy rápido. Y recientemente estamos viendo bastante interés en toda la parte de industria 4.0, pero es algo que yo diría que ha sucedido en los últimos 24 o 18 meses. Nuestro perfil estrella, por decir uno, son integradores de sistemas. Son empresas especializadas en captar tecnología de diferentes partners y ser capaz de hacerlas funcionar en un cliente final. Pero adicionalmente de este perfil, donde podemos encontrar nombres como Orange, Telefónica, Indra
o Prosegur, grandes telcos e integradores. Tenemos otro perfiles de clientes, como son usuarios finales, grandes empresas que tienen a personas capacitadas tecnológicamente como para poner en marcha este tipo de proyectos, y podría nombrar a empresas como Chocolates Mars, con quien hemos trabajado en proyectos muy interesantes en sus plantaciones de cacao en Brasil o en Indonesia. Y además de usuarios finales, trabajamos también mucho con universidades y centros tecnológicos. Estamos viendo los primeros indicios de madurez del mercado, donde vemos clientes más formados, que saben ya lo que quieren, que no nos llaman por teléfono y nos dicen quiero 2 Libeliums, como nos han hecho alguna vez, ¿no? Porque empiezan a saber lo que es el IoT y lo que pueden esperar de un proyecto tecnológico de este tipo, ¿no? De un mercado donde eran todo pequeños proyectos, pilotos y demás, a una madurez que quizá está siendo más rotunda y más rápida de lo que esperábamos, ¿no? Ese cambio está siendo menos progresivo de lo que esperábamos. Claro, en el momento en el que tú pasas de servir pedidos de 5.000, 10.000 euros y se transforman en pedidos de 100, 200.000, no solamente cambia en cuántas cajas empaquetas tus dispositivos, ¿no? Sino que te cambia totalmente el proceso de venta. Es una venta muchísimo más consultiva, muchísimo más larga, donde tienes que aportar mucho más valor añadido. No solamente es producto, sino que tienes que empezar a ofrecer otra serie de servicios como formación, consultoría, soporte, que hasta ahora no eran a lo mejor tan demandados. Estamos también apostando muchísimo por la parte de desarrollo software para darle la máxima inteligencia a nuestros dispositivos y que sean lo más útiles para nuestros clientes finales, y estamos navegando en ese proceso de transformación, ¿no?